Hola, el Señor no les bendiga, espero que estén muy bien. Yo soy Levi Josué, bienvenidos una vez más a nuestro canal donde estamos compartiendo en este día de reposo, en este Sabbat, la celebración de nuestra congregación Afterlife, que nos reunimos varias partes del mundo y que comenzamos hace 2 semanas anteriores, hemos comenzado un curso sobre el ministerio del Señor, ¿no? Donde vamos verso a verso en los 4 evangelios y viendo toda la cronología de los hechos para poder así de esa manera comprobar cuál fue el tiempo, no solamente el tiempo, realmente lo importante no es saber exactamente el tiempo del ministerio del Señor, sino revelar todos los sucesos que hay a través de ese tiempo y cómo todas esas cosas son además proféticas. Todas son sumamente proféticas y nos revelan tanto lo que había en el Antiguo Testamento que se cumplió como lo que el Señor también va a cumplir en los próximos tiempos. Entonces, bueno, bienvenidos. Si usted eh, no se ha suscrito a nuestro canal, por favor suscríbase, comparte este video con otras personas, le toca muy poco tiempo hacerlo, toma un poco tiempo. Y aquí en los comentarios, una vez más, le recuerdo que dejo el enlace para que usted pueda conectarse en vivo con las personas que están en otras partes reunidos con nosotros y usted puede hacer sus preguntas, sus comentarios. Además de eso, este, bueno, le voy a pedir que si usted está llegando a esta clase por primera vez, quiere decir que hay 2 clases anteriores para que usted pueda entender bien el contenido de hoy, que se las voy a dejar por la parte de aquí para que usted pueda ver en ese enlace las 2 clases anteriores y pueda entender todo bien. Bueno, voy rápidamente a poner a las personas que nos acompañan desde otras partes del mundo y bueno, allí están. Saluden chicos, desde donde sea que se encuentren. Bueno, ya saben chicos que ustedes pueden en cualquier momento participar, añadir, pueden hacer sus propias preguntas, etcétera, ¿vale? Y nada, voy a pedirle a mi esposa, amor, comparte en nuestras redes ahora mismo el enlace de la clase de Facebook por si alguien se conecta. Entonces, usted sí puede hacerlo allí donde está. Compártalo también. Ok, bueno, vamos a comenzar. La semana pasada, ¿dónde hemos quedado? Bueno, la semana pasada hemos quedado que Yeshua bajó desde Cafarnaún o Capernaum, bajó, o mejor dicho, subió, porque el término es subir hacia Jerusalén, ¿sí? Aunque está más al norte, Capernaum está en Galilea, está al norte, y para nosotros, bueno, de alguna manera decimos bajó cuando venía del norte al sur. Realmente el término es subió porque en términos de cota se va haciendo más alto mientras bajas a Jerusalén y una vez que llegas a Jerusalén, pues comienzas a subir al templo todavía más arriba, ¿no? Entonces el término es que subieron a Jerusalén porque venía la primera Pascua y aquí nos vamos a dar cuenta cómo el Señor cumplió con la ley. La ley nos decía que nos dice que cada varón mayor de edad, en ese caso mayor de los 13 años, tenía que subir de las 7 fiestas, tenía que subir por lo menos a las 3 que convocaba la Torá, ¿sí? O las más importantes, que eran la Pascua, la segunda era Pentecostés y la tercera Tabernáculos. Y nos vamos a dar cuenta cómo el Señor, cumpliendo con toda la ley, pues Él subió a las fiestas. Más adelante nos vamos a dar cuenta un detalle muy importante que hay en Juan, que Juan menciona una Pascua que está un poquito ahí como accidentada respecto del tiempo, el lugar, las personas, el cumplimiento o no de la ley. Entonces, eso lo vamos a hablar más adelante, pero se lo voy dejando por allí como un punto muy importante que es parte de lo que desvela qué tiempo es que el Señor tuvo su ministerio, ¿no? Ok, entonces decíamos que él llegó a Jerusalén o vino a Jerusalén, subió a Jerusalén y se dio ese encuentro del Señor con los cambistas del templo, los cambistas, los que también vendían animales para el sacrificio. eh, y nos vamos a conseguir con que el Señor allí pues cumplió algo profético allí. Nosotros
allí quedamos la semana pasada, pero me gustaría volver a leer ciertos detalles porque la semana pasada solamente lo nombramos rápidamente y no pudimos explicarlo más o ampliarlo más. Entonces hoy sí que lo vamos a ampliar. Y bueno, si usted tiene por ahí su Biblia, vamos a ir leyendo verso a verso, ¿no? Un segundo. Ok. Pues sí, el Señor, ¿qué hace? Elimina la levadura del monte del templo. ¿Sí? Es como eliminar la levadura. Ya que venían los días también, además de la Pascua, recuerden que al anochecer de la Pascua comienza la fiesta de panes sin levadura y el Señor simbólicamente pues elimina la levadura del templo. Eso sucedió, dijimos, este, en el 13º día del mes, un día antes de la Pascua, que el Señor llega ahí a Jerusalén, ¿sí? Y lo vamos a ver en Juan. Está del 14 al 22, pero nosotros vamos a leer, sí, vamos a ir leyendo de nuevo esa cita, aunque la leímos la semana pasada, vamos a ir leyéndola porque hay hechos ahí importantes que hoy vamos a ampliar, hoy vamos a narrar esos hechos, ¿sí? Entonces busque ahí en su Biblia Juan 14 al 22 y lo voy a compartir aquí a los chicos para que lo tengan allí también. Vale, chicos, vamos allí. Dice así. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Dice así, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Ok, fíjense, vamos a ir parte por parte. Aquí en el verso 17 dice, se acordaron sus discípulos de que esto está escrito, el celo de tu casa. Disculpa de que, Sí, hermano, dime. hermano, disculpa de, de cuál es esa. Juan 2 14 al 22. Coloca la pantalla completa, le di que no se ve completa. Se está viendo el Ah, programa, la aplicación. allí. Es que claro, como son varias cosas que estoy controlando, a veces alguna no... Voy a volverlo a compartir, vamos a ver. Vamos a volver a compartir. Ok, ahí creo que sí se está viendo, ¿no? Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Ok, entonces dice así. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo todos y a las ovejas y a los bueyes y parció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Aquí el Señor está haciendo algo profético, ¿sí? Porque ah, ahí nos vamos a dar cuenta que lo que sucede allí es que en ese tiempo hay cierta corrupción dentro del templo, dentro de algunas de las autoridades del templo, que permitían que se pusieran en algunas áreas, esto obviamente del patio exterior, dice los historiadores que hacia el muro de contención que está al sur, pero hacia el occidente de ese muro, ¿no? Allí
ellos se ponían a vender todo lo que son animales para el sacrificio, palomas, cabras, etcétera, ovejas, pero también ahí se hacían los cambios de moneda. Explicamos la semana pasada que las monedas de las naciones solían tener al gobernante de su nación o solían tener dioses y eso no era correcto para traer al templo del Señor como ofrenda, por lo tanto hacían cambio a la moneda de Israel, ¿no? Ese era todo un negocio que había en toda esa área. Entonces, en esa zona, pues, el Señor da un cumplimiento profético lo vamos a hallar en Salmo 69:9. Vamos a leerlo, que dice así: porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces ahí los discípulos, eso fue lo que acordaron, o se acordaron de esa palabra, en el verso 17. ¿Sí? Ok, continuamos entonces hacia el 18. Dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y el 19 dice, respondió Yeshua y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Aquí recordamos que el Señor hizo su primera alusión al código de Jonás. Nosotros sabemos el código o la señal del profeta Jonás es que 3 días y 3 noches él estaría en el corazón de la tumba. ¿Sí? Hacemos rápida mención de que aunque la tradición nos enseñó que Yeshua murió el viernes y resucitó el domingo por la mañana, cuando sale el sol, realmente no es lo que nos dice las escrituras. Si nosotros ahondamos, el Señor nos dijo en varias oportunidades que 3 días y 3 noches estaría en el corazón de la tumba, tal cual como el profeta Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces ya el Señor les da esta señal de que Él es el Mesías a los fariseos, ¿sí? Entonces vamos a leer varios de los pasajes donde se encuentran estas señales. En Mateo 12:40 encontramos la primera. Y dice así, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ya sabemos que nuestro Señor es exacto, es perfecto, Él no se equivoca y Él no va a dar además señales que no sean exactas y perfectas. Por eso, por eso es que a pesar de que en varias partes de las escrituras, más que todos los evangelios, vemos que dice, al tercer día resucitará, pues en este pasaje lo dice con más claridad. Dice 3 días y 3 noches. O sea, te está diciendo 3 periodos de sol completos y 3 periodos de oscuridad completos, ¿no? Como para que sea más específico, ¿no? Luego, vemos Mateo 16:4, que también nos da esta señal. Dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo, se fue. Fíjense, aquí Mateo no añade completa la señal del profeta Jonás, solo aclara que él le dio a ellos la señal del profeta Jonás, pero sabemos porque él mismo lo apuntó mucho antes, en el verso que leímos de 12:40, sabemos que es la misma señal de 3 días y 3 noches, porque es un mismo escritor. Previamente dijo 3 días y 3 noches y luego más adelante lo vuelve a decir, solo que no da el detalle de 3 días y 3 noches. Mateo 26:61 dice que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Esto es Mateo 26:61, ¿sí? Mateo 27:40 tenemos otro pasaje que habla de esto también. Dice, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, ¿sí? Mateo 27:62 al 63, y dice así, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, refiriéndose a Yeshua, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Fíjense cómo
esta señal estaba bien corrida, bien recorrida entre el pueblo y entre incluso los fariseos. Se les quedó grabado porque, como estamos viendo, el Señor lo repitió en más de una oportunidad. O sea que el Señor estaba dando una clara señal que Él iba a estar en la tumba 3 días y 3 noches, pero que no se iba a quedar allí, sino que iba a resucitar. Marcos 8:31. Yo les sugiero, chicos, que apunten todas estas citas, que aunque nos está llegando un resumen al Connect Time, recuerden el Connect Time cada día, este, voy a dejar también un enlace en las grabaciones de estos vídeos al Connect Time para que las personas que vean estos vídeos en el canal se puedan suscribir. Que aunque les llegue allí, es bueno que ustedes tengan sus propios apuntes, chicos. Entonces Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Otra cita, Marcos 14:58. Nosotros le oímos decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano, refiriéndose a su cuerpo, a que iba a resucitar. Marcos 15:29. Dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Dice, supongo el 20, no te puedes bajar de esta cruz. Entonces, sí, es 15. Vamos a ponerlo. Quizás no lo puse bien. Marcos 15, 29. Y vamos a poner junto con el 30. Ok, lo pongo de nuevo. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Es lo que les había dicho. Hasta las personas que iban caminando por el área o alrededor de la crucifixión, ya tenían claro ese dicho. Una de las cosas que podían recordar de él era que había dicho que iba a resucitar al tercer día. Es por eso que no fue para muchos, no fue algo, aunque sí sorprendente, no fue algo que les haya tomado del todo por sorpresa el hecho de que haya resucitado, sino que yo creo que eso fue el mayor testimonio, que cuando muchos pudieron escuchar que ha resucitado, pudieron recordar que habían escuchado de su boca que él iba a resucitar 3 días y 3 noches después. Ok, estos son los pasajes, o algo, la mayoría de los pasajes donde él nos habla de que 3 días y 3 noches después iba a resucitar y nos aclara de que era una señal como la del profeta Jonás, ¿sí? Entonces, ok, estamos hablando de que eso fue el día 13 de abril, un día, el día de la semana 8 de su ministerio, día 54, y esto sucede en ese viernes que antes de la Pascua, ¿no? Ese viernes 13 de abril. Luego, al final de la tarde del día viernes, o sea, ya entraría el día 14, que sería el día de 14 de abril, que sería el día 14avo, mejor dicho, del mes, día 11 de abril. Perdón, creo que les dije, me equivoqué, dije 13 de abril, no, era 13avo del mes de Aviv, del mes de Nisan, eso era jueves, el 10 de abril era, ¿no? Entonces entramos al día 14, al día de la Pascua, al día viernes, ¿sí? El día de la Pascua, ese día es 11 de abril aproximadamente, y ese día, vamos a ver otros hechos aquí, ¿sí? Se da la fiesta de los panes sin levadura, comienza después de la Pascua a la caída del sol. Sabemos que ese día de la caída del sol era un gran sábado, un sábado solemne que a la vez coincidía con el sábado semanal, ¿sí? Porque la Pascua fue el viernes, ya sabemos que el viernes 14 del mes de Nisan y que el día 15 es panes y levaduras y que además es un sábado solemne, pero esta vez coincidía con el sábado semanal, ¿sí? Ok.
Entonces, aquí es donde vamos a ver a la caída del sol de este sabbat, vamos a ver un encuentro, ¿sí? Pero a la caída del sol, no del sabbat, perdón, de la caída del sol de la Pascua. Terminó la Pascua y a la caída del sol empieza el sabbat, tanto solemne como sabbat semanal, ¿sí? Como hemos dicho. Entonces, en esa caída del sol, en esa noche, vamos a ver un suceso que es donde Yeshua habla con Nicodemo. Y este día, cuando habla con Nicodemo, no es casualidad que está comenzando el día de primicias, ¿sí? Que es el día, este, que es el día 15 de Nisan, el día de las primicias, ¿sí? En este día, o sea, en este mes cae 15 de Nisan. No es que siempre sea día 15, ya sabemos que es el primer día de la semana, pero eh, como justamente se estaba dando eh, lo que era que el viernes fue la Pascua, el sábado cae el sábado solemne y ya venía el día de las primicias el domingo, porque siempre es el primer domingo o el primer día de la semana posterior a la Pascua. Entonces, aquí el Señor está hablando en esta caída del viernes por la noche, ya entrado sábado, Sabbat, está hablando con Nicodemo y ahí donde se dan los sucesos de Juan 2, que vamos a leer del 23.3, perdón, del 23 al Juan 3.21. Vamos a buscar allí. Vamos a ponerlo allí. Dice así. Después de esto, vino Yeshua con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, refiriéndose a Yeshua, de quien tú diste testimonio, bautizan y todos vienen a él. Y respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y que oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da al Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Todo esto es testimonio que está dando Juan el Bautista sobre Yeshua a los fariseos. Ok, esto es parte del testimonio que sucedió en paralelo mientras el Señor estaba allí en la Pascua. Entonces a Juan el Bautista o en la fecha o alrededor de la Pascua, Juan el Bautista estaba bautizando allí en el Jordán y vinieron a él los fariseos de nuevo y le dijeron que el Señor estaba bautizando, como que ¿qué es esto? ¿Qué es esto que sucede? Y Juan el Bautista dio una vez más testimonio, lo reafirmó y dijo que él era mayor que él. Entonces,
Fíjense lo siguiente. Aquí, vamos a ver, aquí es donde vamos a comenzar a ver este, el tema de donde el Señor se encuentra con este hombre. Ya lo vamos a ver. Juan 2. Ok. Es que me he ido al 3. Ok. Juan 2 del 23 en adelante. Segundo. Ok. Al 3. Perdón, chicos, es que hemos leído lo que venía adelante. Es Juan 2 del 23 al 3, 21. Esta es la cita. Esta es la cita del encuentro de... Ok, que me adelanté un poco. Búsquenlo allí. Juan 2, 23 al 3, 21. Juan 2, 23 al 23, al 3, 21. Dice así. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. ¿Ves? Donde estamos en Jerusalén y en la fiesta de la Pascua, ¿no? Pero Yeshua mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Yeshua y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre hacer nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por la segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Yeshua y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Yeshua y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que a todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él cree, quien en cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el hombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras
son hechas en Dios. Ok, aquí está entonces el encuentro del Señor, el encuentro que el Señor tiene con Nicodemo y este, esta es eh, la conversación que ellos tienen ahí en esa noche. Esto sucede, para ponerles en contexto, eh, sucede en el momento en el que termina el viernes por la noche, termina la Pascua y entra el Sabbat solemne de los panes sin levaduras, que vuelvo a repetir, coincide con el Sabbat semanal. ¿Sí? Recuerden ustedes que un Sabbat solemne, para los que no nos han visto hablar de esas cosas, un Sabbat solemne o un Sabbat alto es un día de reposo que el Señor había instituido en las fiestas del Señor. En Levítico 23 lo podemos ver, que independientemente del día de reposo de la semana, ese día se tenía que cumplir. Por ejemplo, cuando el Señor murió, que Él murió el 14 de Nisan, el día de la Pascua, pero no esta que estamos leyendo, sino la del siguiente año, cuando el Señor muere en la Pascua, entre las dos tardes, como decía la ley, que tenía que morir, entonces eh, ese día, al caer el sol, comenzaba, como siempre, un día de reposo que no necesariamente tenía que coincidir con el Sabbat semanal. Ese año que el Señor murió era un día miércoles. Sé que para usted quizás, si está por primera vez en esta clase, le puede sonar un poco sorprendente porque hemos escuchado que el Señor murió el día viernes, pero tranquilo, no se adelante, que en esta clase vamos a ver todo sobre eso. Y quizás si usted busca en mi canal, se va a encontrar una clase que se llama 3 días y 3 noches. Eh, el Señor muere el día miércoles y ese día jueves es un sabbat solemne, es un día de reposo, independientemente de que no era sabbat de la semana, no era sábado, por decirlo así. Pero eso fue en el año que el Señor murió, que cayó así. Sin embargo, este año, en esta Pascua que estamos hablando, que es la primera Pascua que el Señor vive, y en esta Él sube como una persona más que va a adorar a Jerusalén en la Pascua. El día de la Pascua cae viernes, 14 de Nisan, como siempre, un 14 de Nisan, 14 de Aviv, el primer día del mes, perdón, el 14º día del primer mes del año. Al caer el sol, comienza el día Sabbat solemne, que a la vez, esta vez coincide con que es el sábado de la semana, con que es el día de reposo de la semana. Yo no sé si usted tiene una duda respecto de esto, puede levantar su mano y hablarlo. Si no, continuamos. Ok, entonces, aclarado esto, sí, alguien, Chris quiere hablar. Cuéntanos, Chris. Pastor, una pregunta. ¿Qué Ah, día eres Emanuel. exactamente fue que, sí, qué día exactamente fue que murió Cristo? Él murió un día miércoles, como lo he dicho antes, un día miércoles 14 de Nisan o 14 de Aviv. Sí, lo vamos a ver más adelante en este recorrido ministerial, cómo es cómo está ese día, digamos, puesto allí en la historia, ¿no? Y también vamos a ver el día de resurrección. No le quiero adelantar para no hacerle spoiler, pero no es como nos enseñó la tradición. No sé si con eso te Eh, queda claro, Manuel. Sí, está bien. Perfecto. Entonces continuamos. El Señor esa noche, ya entrado 15, como les dije, entrado día de reposo, tanto solemne como de la semana, juntos el mismo día, en esa noche él tiene esa conversación con Nicodemo. Nicodemo es el principal de la sinagoga de ese sitio o de ese alrededor, o uno de los principales de la sinagoga, y además es uno de los principales de los fariseos. Y ahí, pues simbólicamente, pues el Señor estaba preparando el primer fariseo que se estaba convirtiendo, o que digamos, por decirlo así, que estaba creyendo en el Mesías.
¿sí? El primer fariseo que iba a ser seguidor del Señor, porque el Señor tuvo seguidores fariseos, tuvo varios seguidores fariseos. Entonces era como la primicia, por así decirlo, preparándolo para que el día uno de la semana que se entregaban las primicias, pues él simbólicamente fuera la primicia dentro de los fariseos creyentes. Ok, este, continuamos, ¿sí? Sí, Levi, mientras que estás allí, Sí, este, quería comentar rapidito que lo del día miércoles no es que nosotros queremos inventar la rueda o que sea el día que nosotros pensamos, no, sino que nos estamos guiando con lo que el Señor dijo desde el Génesis, que Él dejó como su señal el séptimo día. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de hacer y enseñar hoy en día es todo lo que concuerda con lo que el Señor desde el principio viene haciendo, no con lo que nosotros, con el día que nosotros queremos inventar o el día que nos conviene. No, en realidad no. Estamos buscando todo lo que el Señor dijo desde el principio, porque nuestra premisa siempre ha sido de que el Señor no se contradice en su palabra. Él es Dios y no es hombre para mentir. Entonces ese era mi comentario, mis amados. así es. Ok. Si alguien tiene, recuerden que si alguien tiene por allí el micrófono abierto, por favor, si ya no va a hablar, por favor, ciérrelo para que no se cuelen los ruidos de fondo, ¿vale? Ok, entonces después de este hecho, después de este suceso, ok, después de este suceso nos vamos a dar cuenta que, vale, el Señor habla con, como les dije, entraba este sabbat de la semana y a la caída del sol el Señor habla con Nicodemo, este, tiene toda esta larga conversación donde le dice que es necesario nacer de nuevo y ya entraría el primer domingo, el día de las primicias, por eso él viene a ser como una primicia, ¿no? De entre los fariseos. Entonces concluye la fiesta de los panes y levaduras, pasa el día de reposo y vemos como el Señor, ahí sí entramos al pasaje que leímos anteriormente, en Juan 3:22 en adelante, al 36, donde Yeshua está bautizando, está haciendo inmersión, ¿sí? En este lugar, en el río Jordán, y este, también Juan está bautizando. Y entonces este, le vienen los fariseos a preguntar a Juan, oye, ¿cómo es esto que este hombre que tú bautizaste, él está bautizando? Entonces él explica que prácticamente yo lo bauticé porque era necesario cumplir la ley, pero que él es el que verdaderamente ahora viene después de él para bautizar con el Espíritu y que es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y bueno, todo lo que hemos leído, que él dice que él es la luz, que el que no viene a él no está en luz y que el que viene a él está en luz, etcétera. Y que el que viene a él, el Señor expone sus pecados porque los que quieren venir a la luz pues son expuestas a sus malas obras, pero el que no quiere venir a la luz quiere seguir escondiendo sus malas obras. Todo eso vemos como lo hemos leído allí y son testimonios que da Juan el Bautista de Yeshua. Entonces, esto sucede siendo aproximadamente la semana décima, porque ya terminó la Pascua en la semana 9 del ministerio del Señor. Recuerden, 9 del ministerio del Señor. Hay que tener en cuenta varias cosas. Estamos haciendo varios conteos. Por eso ustedes me ven decir varios días, semanas, etcétera. Primero, estamos contando las semanas del Señor, porque el título de la clase se llama las 70 semanas del ministerio del Señor. Entonces, tengan en cuenta cuando digo la semana tal, es el conteo de las semanas del ministerio del Señor. Pero cuando digo
cuando digo el tal día del mes, estamos hablando del día de ese mes primero del año, que es el mes de Nisan, ¿sí? Para que usted más o menos tenga en cuenta. Pero a veces también nombro el día respecto de nuestro calendario para que tengamos una idea en qué época del año estamos, porque como no nos sabemos de memoria el calendario hebreo, tengamos una idea en nuestra época de cuándo estamos. Entonces estamos diciendo esas tres temporalidades para que usted las tenga en cuenta. Entonces dijimos, termina la semana 9 del ministerio de Yeshua, ¿sí? Y comienza el primer día de la semana, esto sí, de las semanas, día 1, día 2, día 3 de cada semana, el primer día de la semana, domingo, el día de primicias, comienzan las primicias y además ese mismo domingo comienza la semana 10 de su ministerio. Y ese mismo domingo viene a ser aproximadamente, dijimos, viernes cayó 14 de Nisan y 8 días después el Señor celebró todas las fiestas y al octavo día, el viernes, venía siendo 20. A ver. 14 y 8 son 22, ¿no? El 22, sí. Y luego el día 23. 22. Ajá. Y el día 23 del mes, es el primer, ese es el domingo. Y ahora sí lo voy a decir en fecha nuestra para que tengamos una idea, más o menos 20 de abril en ese año. Acuérdense que estamos hablando del año 27. Creo que no lo he dicho en esta clase, voy a tratar de recordarlo cada clase para los que ven por primera vez. El año 27 después de Cristo o de la era común. Y ya hemos explicado en la primera clase por qué era el año 27. De hecho, hoy va a haber otra pista. Más adelantito va a haber otra pista porque era el año 27. Ese año 27, ese día 23 del mes de Nisan, era nuestro 20 de abril. Domingo 20 de abril. No sé si ustedes van llevando ahí la secuencia. Ok. Entonces, ese domingo 20 de abril, 23 del mes de Nisan, comienza la semana 10 del ministerio del Señor. ¿Sí? Y hubo aproximadamente allí un silencio de unas 3 semanas, porque desde la semana 10 a la semana 13 es que vemos un resumen, no es un silencio total, vemos un resumen de estos hechos de donde Juan el Bautista está bautizando y vienen los fariseos a él a acusar de que Yeshua también está bautizando. ¿Sí? Ahora, Johanán o Juan responde a los fariseos con una de las profecías. Y responde con la profecía de que Él es el profeta a quien debemos escuchar. Y esto lo vamos a ver en Deuteronomio 18, vamos a leerlo rápidamente, 18:15, que dice así. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Fíjense ustedes que aquí este, el Señor está una vez más, eh, el Señor está una vez más aclarando que el profeta que él iba a enviar en medio de ellos, de la congregación de Israel, iba a tener sus palabras en su boca, o sea, las palabras del Padre, las palabras de Jehová, y además de eso, también este profeta iba a hablar todo lo que el Padre le hablare. Esto nos aclara, señores, aunque la tradición nos enseñó una cosa, esto nos aclara que Yeshua no vino a inventarse nada nuevo, que Yeshua vino a hacer única y exclusivamente lo que el Padre le dijo que tenía que hacer y lo que el Padre estableció sus palabras en la boca del Hijo. Eso es lo que vemos aquí cumplir fielmente a Yeshua. Ok, continuamos
Dijimos que todo esto sucedió aproximadamente entre la semana 10 y la semana 13 y estos conteos son así porque los siguientes hechos nos van dando cuenta de dónde están ubicados y podemos hacer cuenta atrás para conseguir esa cantidad de semanas. En la semana 14 vamos a ver cómo el Señor, para evitar la confrontación con los fariseos, con los prushim, él deja Judea y ahí entonces comienza a ingresar a, a tierras de gentiles. ¿Sí? Vamos a ver ahora eh, el Juan 4, 1 al 4. Que dice así. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Yeshua hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Yeshua no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Y ahí vamos a ver lo que sucedió en Samaria. Y aquí se está poniendo bueno porque aquí vienen cosas proféticas muy buenas. Ok, esto comienza a suceder en la semana 14. Y ahí vamos a ver cómo Yeshua llega al pozo de Sicar en una ciudad llamada Siquén, ¿no? Este es el pozo de Siquén, donde vamos a ver un encuentro que el Señor tiene con una mujer, la mujer samaritana, ¿sí? Vamos a leer en Juan 4, del 5 al 43. Espero que estén apuntando, chicos, y que me estén siguiendo la lectura. Dice así. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Yeshua, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar el agua y Yeshua le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y respondió Yeshua y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Comentario, chicos. Aquí vemos que el Señor tiene el primer encuentro en tierra de gentiles. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que los samaritanos son una mezcla de gentiles que vinieron desde la zona de Asiria. El emperador trajo a toda esta gente para reemplazar a los que fueron llevados cautivos del norte de Israel a Asiria. Entonces, en esta zona, recordemos, lo hemos hablado en otras épocas, otras partes, pero bueno, para los que están por primera vez y los que están viendo este video por primera vez, en esa zona, cuando el emperador asirio trajo a esta gente, se desataron montones de leones que el Señor enviaba, porque esta gente que habían traído desde Asiria estaba profanando la tierra con dioses paganos, lo mismo que había hecho Israel, por lo cual habían ido a las naciones. Estaban profanando la tierra. Entonces, como estaban profanando la tierra, entonces el emperador de Asiria en ese momento, bueno, él pensó y dijo, bueno, vamos a tratar de conectar a esta gente que hemos enviado a vivir allí, estos gentiles. Bueno, él no dijo estos gentiles, pero bueno, para que ustedes entiendan, estos de las naciones que enviamos a vivir allí, vamos a conectarlos con los dioses. Ellos, acuérdense que ellos hablan así, con los dioses de esa tierra, para de esa manera aplacarlos y que ya no vengan los leones a matarlos. Entonces, por eso ellos envían a sacerdotes que estaban en Asiria, que eran de los sacerdotes que habían venido del norte, los que había establecido, o el sacerdocio que había establecido
este, en ese momento había establecido Jeroboam sobre las tribus del norte, porque recordemos que ellos se separaron totalmente del sur, no quisieron tener nada que ver con Judá, y no quisieron seguir adorando en el templo, no quisieron seguir sirviendo con el sacerdocio que tenían, sino que dijeron, nosotros aquí en el norte vamos a establecer nuestro propio sacerdocio, nuestro propio centro de adoración y nuestros propios rituales. Eso fue antes de la expatriación. Luego, en la expatriación sucede esto. El rey de Asiria toma a ciertas personas de allí, de Asiria, para traerlos a la tierra y sustituyan al pueblo de Israel que fue llevado cautivo. Y comienzan los leones a atacar a estas personas porque estas personas también comienzan a profanar la tierra. Por eso entonces el rey de Asiria dice, vamos a enviar sacerdotes para que vengan y enseñen cómo adorar al dios de esa tierra o a los dioses de esa tierra, y de esa manera los leones sean aplacados. Entonces allí es donde esta gente que viene a enseñar, que vemos que viene de un linaje de sacerdocio que no es el de Judá, entonces enseñan las maneras que antes ya lo hacía el reino del norte, adorando allí en el norte, en vez de en Judá, adorando en Gerizim, ¿sí? En el monte de Gerizim, y adorando con esa manera de que ya ellos adoraban. Por eso es que posteriormente, en la época de Yeshua, vemos que esta mujer samaritana es descendiente de toda esta gente que fue traída por el reino de Asiria a estas tierras. Ella es descendiente, familia directa de todas estas personas que fue traída por el rey de Asiria. Por lo tanto, aprendieron a adorar a Jehová, pero lo aprendieron a adorar de la manera incorrecta. Aprendieron a adorar donde no se debía, en el otro monte que habían designado ellos, en vez de en el monte Moriah en Jerusalén, en donde está el templo. Y aprendieron, bueno, otra serie de cosas. Por eso, si nosotros entendemos todo esto, nos damos cuenta por qué esta situación en la cual la mujer samaritana le comienza a preguntar a Yeshua dónde es que se debe adorar. Entonces vamos a continuar con la lectura. En el 10 decía, respondió Yeshua y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Yeshua y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y Yeshua le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Y Yeshua le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y ahora tienes, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Fíjate, entonces llegamos a ese pasaje. Perdón, no lo estaba poniendo en pantalla, lo siento. Ah, llegamos a ese pasaje en el 20, donde le dice, donde la mujer le dice a Yeshua, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén. Aquí es donde se da esa confusión por parte de esta mujer, porque ella había aprendido, como les dije anteriormente, a adorar como sus antepasados, que habían sido enseñados por el sacerdocio del rey del reino del norte, por orden del rey de Asiria. Entonces, ella aprendió que era ahí en Gerizim que se debía adorar y que era allí donde debían hacer sacrificios, etc. Esto para que ustedes puedan entender entonces por qué el Señor le responde así. Y miren cómo el Señor le responde. Yeshua le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Aquí quiero también detenerme porque es que aquí el Señor está haciendo un acto muy profético, le está diciendo a los gentiles, ustedes adoran lo que no conocen. O sea, ustedes ciertamente intentan adorar al Señor, pero lo adoran de la manera en que no saben o la manera incorrecta. Eso, por ejemplo, se ve hoy en nuestros días cuando intentamos adorar al Señor, que si con la Navidad o que si con la Semana Santa esta que nos enseñaron. Hay gente que intenta adorar al Señor con el Halloween, algo súper loco, pero sí, sucede. Si usted ve en las iglesias en Estados Unidos, dicen, no, estamos celebrando que Cristo venció la muerte, pero están adorando a Dios de la manera incorrecta, ¿sí? Y por eso aquí el Señor proféticamente está hablando sobre los gentiles, ustedes adoran al Dios que no conocen, porque lo adoran precisamente de maneras que Dios no ha pedido que le adoren. Eso demuestra que ustedes no le conocen. Y luego el Señor aclara y les dice, nosotros sí adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y aquí me quisiera detener un momentito a dar una reflexión, y es que, ¿cómo puede ser que hoy en día cuando buscamos conectar con nuestras raíces en cuanto a la fe, que son los hebreos, es el pueblo del Señor originario, al cual nosotros hemos sido injertados, entonces se nos señala de judaizantes, se nos señala, bueno, de montones de cosas, cuando aquí el Señor Yeshua nos está diciendo, nosotros los judíos adoramos lo que sabemos y la salvación proviene de los judíos. No son mis palabras, son las palabras de Yeshua. Entonces, eso yo creo que nos debe dar a nosotros una alerta de a dónde tenemos que ir en cuanto a las raíces para poder aprender a adorar como dice aquí Yeshua, que ellos sí saben adorar al Padre. Él le dice aquí esto a esta mujer precisamente porque ella adoraba y ellos, los samaritanos, adoraban, trataban de adorar a Jehová, a Dios, pero de la manera incorrecta por no conocerle. Entonces continuamos la lectura. Dice así, el 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Yeshua le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces vamos a ir parando aquí un momentito porque me gustaría ubicarnos donde estamos en ese momento. Entonces ahora quiero compartirles este quedamos en el 29, recordemos, quedamos en el 29. Ah, quiero compartirles el mapa, como estábamos hablando, para que sepamos dónde estamos ahora ubicados, no solamente en tiempo, sino también en espacio, en lugar, territorio. Segundo, vamos a compartir aquí la pizarra. Ok, ahí está la pizarra, chicos. Y en la pizarra podemos ver cómo el Señor, habíamos dicho que Él vino, ¿sí? Desde Capernaum, vino a Jerusalén, subió a Jerusalén. De hecho, más adelante vamos a ver en la segunda subida del Señor a la Pascua. No se ve la pizarra. ¿No se ve la pizarra? Ah, perdón. Voy a volver a compartir. ¿Ahora qué tal?
Bien, ¿no? Sí, se ve. Perfecto. Fíjense lo siguiente, entonces, el Señor, dijimos que estaba en esta zona, ¿no? ¿Ves? Bueno, lo hice muy grande, pero en esta zona de Capernaum, ¿vale? Esta Sí, zona, va. ¿no? De Capernaum. Lo están viendo, ¿no? No, yo no. Chicos, ¿alguien más? ¿Alguien más con buena conexión que me diga si se está viendo? Sí, sí se ve. Sí, yo lo Vale, veo, yo perfecto. lo veo. Vale, digo lo de buena conexión porque de pronto es la conexión de alguno. En este caso de cesante está fallando. Ok, Sí, sí. entonces, como les dije, él comienza el viaje hacia Jerusalén. Nosotros nos vamos a dar cuenta en la siguiente Pascua, la segunda Pascua del Señor, donde Él muere en la cruz, que vamos a ver evidencias de que ellos subieron por el este del Jordán, o sea que a lo mejor hicieron este camino por aquí y de alguna manera luego entraron a Jerusalén. ¿Vale? Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí en esta primera bajada que él hace a Jerusalén, no nos arroja detalle por dónde lo hizo. ¿Vale? No nos dice, no podemos, pudiéramos especular, pero no podemos afirmar. Sin embargo, en la siguiente, si él bajó, dice que por el lado del este del Jordán, por los pueblos del este. ¿Sí? Entonces, y ahí tendríamos más claro por dónde fue. Ok. Entonces, él llega aquí a Jerusalén, se encuentra en Jerusalén en la Pascua, dura esas 3 semanas allí aproximadas, casi 4 semanas que está él allí. Y una vez que él se da cuenta que llega el tiempo en que, bueno, ya le están incordiando bastante los fariseos, pero además de eso ya sabe que le toca su tiempo de comenzar a ir a los gentiles, entonces vamos a ver que él viene, esta vez ya desde Jerusalén que estaba, y se introduce en Samaria. Aproximadamente en esta zona vamos a ver nosotros que queda el pozo de Siquén. Sí, el pozo de Siquén. Entonces, o la ciudad de Siquén. Entonces, allí es donde él tiene el encuentro con la mujer. Y vamos a ver, ok, les voy a dejar de compartir ahora la pantalla para volverle a compartir las escrituras. Ok, dijimos que quedamos en el 29. Ok, perfecto. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta ahora, chicos, de varias cosas que ahí están sucediendo en lo profético. Fíjense ustedes que él no solamente entra en territorio de gentiles y que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Recordemos que hemos dicho en muchas clases que los judíos veían a los gentiles como perrillos, como perros inmundos, como animales inmundos. En Hechos 10, vemos como el Señor le dice a Pedro que no llame inmundo a lo que él ha santificado, afirmándole, recordándole que el Señor vino para poder alcanzar a los gentiles, entre ellos a la casa de Israel que se había perdido entre gentiles, y que la salvación no era solo para ellos, los judíos, aunque Yeshua nos aclara, proviene de los judíos, pero no es exclusivo para ellos. Entonces, aquí suceden cosas muy proféticas porque nos vamos a dar cuenta que el tiempo de los gentiles comienza a tener sentido profético porque ha sido profetizado en las escrituras que de las naciones iban a venir a ser injertados, que de las naciones iban a venir a la salvación, etcétera. ¿Sí? Entonces, por eso el Señor comienza su ministerio entre los judíos, pero inmediatamente se adentra, después de la primera Pascua, se adentra entre los gentiles para dar a entender cómo, mejor dicho, el Evangelio fue predicado a Israel en el desierto, como hizo el apóstol Pablo, pero una vez venido el tiempo de Yeshua, entonces comenzó
el tiempo para los gentiles para que pudieran ser injertados en el pacto. ¿Ves? Todo es profético, tal cual incluso el recorrido del ministerio del Señor. Entonces, por eso es que ustedes se van a dar cuenta que no concuerda con esos 3 años y medio que nos han dicho antes, porque entonces si no veríamos, no habría una secuencia profética lógica, sino que veríamos un Señor subiendo, bajando, bajando, subiendo, viniendo, bajando, viniendo todo el tiempo, de aquí para allá, aleatoriamente, cosa que no, nuestro Dios no es aleatorio, nuestro Dios tiene, wow, si los que están estudiando el Connect Time, la Parashá, se dan cuenta cómo empiezan a aparecer cosas que están relacionadas con Yeshua, con Israel, con lo que iba a suceder en Israel. Todo viene como muy planificado por el Señor. Entonces también el recorrido del ministerio de Yeshua no iba a ser algo aleatorio, también iba a ser algo planificado. Por eso él comienza entre los judíos y inmediatamente se introduce a los gentiles. Nosotros nos vamos a dar cuenta que los gentiles, perdón, que los samaritanos eran gentiles. Vamos a afirmarlo con las escrituras, todo con las escrituras. Vamos a volver al 29 ahora, pero antes de volver al 29, vamos a leer Lucas 17 del 15 al 18 y ustedes se van a dar cuenta cómo el mismo Señor aclara que los samaritanos son gentiles. Dice así: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Yeshua dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Fíjense cómo el Señor llama al samaritano extranjero, que es lo mismo que gentil. Sin embargo, el hecho de que aclare que uno de ellos era extranjero, era gentil, y quiere decir por descarte que el resto era judío. Pero los judíos no vinieron a darle gracias, sino que a quien vino a darle gracias y gloria y adoración por el milagro que había hecho en él fue el gentil. Una sombra profética más de que el pueblo del Señor mismo, los judíos o el pueblo de Judá, iba a estar apartado, por así decirlo, del reconocimiento. Recuerden que aquí lo que él está haciendo es un reconocimiento a Yeshua. Y aquí yo veo una sombra profética de cómo el pueblo de Judá iba a estar apartado por un tiempo del reconocimiento de Yeshua, ¿sí? Y quien más iba a tener el conocimiento o el reconocimiento de Yeshua como el Mesías iban a ser los gentiles, como efectivamente hoy es. Entonces no es casualidad, todo está muy conectado, todo está muy profético, ¿sí? Entonces, pero aquí vemos cómo a partir del verso 35, bueno, vamos ahora a continuar con el 29 donde lo dejamos, porque en el verso 35 comienza a ver algo muy importante. Vamos otra vez a Juan 4 del 29, quedamos en el 29. Ok, continúa y dice así: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo y cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Esta es la mujer samaritana predicándole ahora a la gente de su pueblo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían a unos a otros: ¿le habría traído a alguien de comer? Y Yeshua les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hay algo aquí muy, muy interesante que justo estudiándolo para esta clase,
se me añadió más detalles. Aquí el Señor, obviamente, ya usted va a ver qué detalle estoy hablando. Primero, el Señor está hablando de que los campos están listos para la siega, porque Él estaba predicando entre los gentiles y esta mujer fue como la intermediaria este, entre los gentiles o entre el resto de los gentiles y el Señor. Ella fue la que fue a predicarle a todos ellos y les trajo a Yeshua a todas estas personas. Perdón, entonces cuando llegan los apóstoles, el Señor les dice, este, vosotros decís que faltan 4 meses para la siega, pero aquí yo os digo, alzad vuestros ojos, mira que los campos están blancos para la siega. ¿Qué sucede? En esta época, si nosotros contamos, acuérdense que toda esta cronología sale de contar con detalles. Si nosotros contamos que después de la Pascua, que es la segunda semana del mes, es cuando aproximadamente sucede la primicia, los primeros frutos, y desde ahí se comienza a contar para la llegada de Pentecostés. Aquí nos aclara que faltan 4 meses para que llegue esa siega de las semanas de las cosechas o de las cosechas en general. ¿Sí? Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que el Señor, aunque habla al principio de una cosecha física de alimentos, luego habla de una cosecha espiritual y conecta a los a todos estos samaritanos con el fruto que se va a cosechar y que les dice, alzad vuestros ojos, mirad al campo porque ya están blancos. Ahora, eso está refiriéndose a un término agrícola, ¿sí? Que nosotros nos vamos a dar cuenta, vamos a buscar en Éxodo 9:32 y nos vamos a dar cuenta que ahí está el caso de el grano inmaduro. Cuando los tallos y las hojas están oscuros, ese término se llama afil o afil, ¿sí? O afil. Eso lo vamos a ver en Éxodo 9:32. Creo que no lo apunté aquí. Bueno, vamos a apuntarlo aquí. Eh, ok, dice así. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Aquí este término tardío se está refiriendo a este término áfil, ¿sí? Que están oscuros, que todavía no están para ser cosechados, ¿sí? Mientras que cuando alcanza la etapa de la maduración, entonces el color comienza a ser claro, para ser listo para la cosecha. Este término es agrícola y Yeshua usa este término para referirse a los samaritanos, ¿sí? Nosotros nos vamos a dar cuenta que además los samaritanos usaban una especie de atuendos donde andaban de blanco y por eso cuando les ve venir, y los apóstoles también les ven venir, entonces el Señor dice, levanten los ojos porque ya los campos están blancos para la cosecha. Entonces, conectando no solamente la parte de cosecha con los gentiles, sino conectándoles con específicamente en este momento los samaritanos que estaban vestidos de blanco o que solían vestir prendas de blanco. Eso lo podemos ver. Déjenme aquí buscar un comentario que tengo por aquí.
Déjeme buscarlo un segundito. Buscar una imagen. Mm, oye, no me aparece una específica. Aquí. Fíjense esto. A ver. Bueno, me salió una sola imagen. Vamos a poner esta. Les voy a poner esta imagen, chicos. Lo siento, pensé que la tenía preparada y lo olvidé. Pero no tardo. La palabra es jalabeas. Son como una especie de batas o vestidos blancos que usaban los samaritanos. Y por eso es importante tanto el contexto para poder de esa manera conectar lo que estamos leyendo con lo que está sucediendo. Ok, aquí les voy a poner rápidamente. Voy a ponerlo aquí en el OpenLP. Aquí está. Vale, ahí se la estoy poniendo a ustedes en pantalla y lo voy a compartir aquí también. Fíjense ustedes allí. Estos son jalabeas. Obviamente, no, estos no son samaritanos, ¿no? Pero es un ejemplo de esas vestimentas blancas que usaban los samaritanos para que ustedes puedan entrar en contexto. Entonces, estas vestimentas que usaban los samaritanos, al venir montones de personas viniendo hacia Yeshua, imagínense cómo se veía, y por eso el Señor dijo a los apóstoles, levanten los ojos, levanten la mirada. He aquí los campos ya están blancos para la cosecha. Hablando del término agrícola, cuando la cebada ya está blanca, que produce un fruto blanco, creo que también sucede con el trigo. Bueno, de la misma manera, él estaba diciendo, miren, ya los campos están blancos para que comience la cosecha. Y aquí el Señor estaba hablando, ya comenzó el tiempo de los gentiles. Entonces, ok, fíjense ustedes que en este incidente, en este suceso, es cuando Yeshua declaró que él era el Mesías. Y creo que lo vamos a leer a partir de, hemos quedado... En el verso 26, él le dice, mejor dicho, vamos al 25, que dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Y el 26 dice, Yeshua le respondió, yo soy el que habla contigo. Este es el único ejemplo que vamos a ver donde el Señor en todo su recorrido ministerial le dice abiertamente a alguien, yo soy el Mesías. Porque del resto vemos otro ejemplo donde Pablo dijo, Señor, tú eres el Mesías, el Cristo. Pero es Pedro el que le dice así al Señor, Señor, tú eres el Mesías, el Cristo. Y hay otro ejemplo que es con los samaritanos. Dinos qué señal nos das de que tú eres el Mesías. Y él dijo, generación adúltera, que demandáis señal, solo una le será dada, la señal del profeta Jonás. Pero no le dijo abiertamente, yo soy el Mesías. En cambio, a esta mujer, no es casualidad también que a los gentiles le dice abiertamente, yo soy el Mesías. ¿Sí? Entonces, esto para que también se cumpla la palabra que dice, viéndole, no le veían,
Esto tenía que ver con los judíos que no le vieron como el Mesías, no todos, por supuesto que los discípulos sí, y todos los que estuvieron alrededor de él sí, pero la mayoría en sí no le vio como el Mesías porque viéndole no le veían, ¿sí? Teniéndole enfrente, teniendo todo el conocimiento de cómo sería el Mesías, no le reconocieron y no le veían. Sin embargo, a esta mujer, en un segundo, el Señor le declara, yo soy el Mesías. Ok, entonces, yendo al verso en el que quedamos, en el 35, no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna. Más para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Fíjate, mira como yo conecto este pasaje con varias cosas, pero principalmente con una. Dice, yo os he enviado a vosotros a cegar lo que no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y luego, inmediatamente le dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de esta mujer, que daba testimonio diciendo, mira, me dijo todo lo que he hecho. Yo creo que aquí el Señor les está diciendo a los apóstoles, yo envié a esta mujer, yo he enviado a esta mujer a predicar sobre mí. Y esta mujer trajo a todo este montón de gente y ahora a ustedes les toca cosechar, porque así funciona el reino del Señor. Unos siembran y otros cosechan. Y donde ustedes van a cosechar, no habéis sembrado, sino que otros vinieron antes que ustedes y sembraron. Entonces yo creo que aquí el Señor está conectando proféticamente con esto, ¿sí? Pero también el Señor está conectando proféticamente con que anteriormente se había profetizado que los gentiles iban a ser injertados. ¿Ve? Por medio del pacto, el Señor vino y sembró el pacto, o en ese momento, pues iba a sembrar el pacto para renovarlo, y los que iban a cosechar a todas esas personas que iban a ser injertas iban a ser los apóstoles. El Señor siembra, crea el pacto, o mejor dicho, renueva el pacto, ¿sí? Y por esa siembra, entonces es que pueden venir los gentiles, y luego los apóstoles se encargaron de ir y cosechar a esos gentiles. Todo esto es profético. Pero miren cómo hay más cosas. Bueno, vamos a terminar la lectura. Dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Aquí hay algo profético también. Y creyeron muchos más por él, por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Mesías. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Fíjense que aquí dos veces, el Señor aclara, pero mejor dicho, el escritor aclara que estuvo 2 días con los gentiles. O sea, si están diciendo 2 veces, recuerden que en los hebraísmos, cuando se afirma algo 2 veces es porque es algo muy importante y porque es algo muy certero. Y aquí 2 veces nos está aclarando el escritor, Juan en este caso, que estuvo 2 días con los gentiles. ¿Por qué estuvo 2 días con los gentiles? Recuerden, para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? Recuerden que el Señor vino a cumplir las fiestas de la primavera. Vamos a ver si ustedes pueden ir construyendo lo que proféticamente está detrás de esto. El Señor vino y cumplió las fiestas de la primavera. Cumplió. Dijimos Pascua, panes sin levadura, primeros frutos y Pentecostés. Pero luego viene el verano. Después de las fiestas de la primavera, viene el verano. Recuerden que es muy importante el calendario hebreo, estudiarlo para poder entender todas las profecías escatológicas. Entonces, después del verano, vienen las fiestas del otoño, las fiestas que aún Yeshua no ha cumplido, pero que va a cumplir al fin de los tiempos. Esto hace que el tiempo de la primavera sea el tiempo en que vino Yeshua
y estuvo en la tierra, pero también es un simbolismo del tiempo de Dios o de la historia de Dios con Israel en todo el Antiguo Testamento, ¿sí? O el llamado así, el Antiguo Testamento, el Tanakh, es el tiempo del Señor aquí con Israel. Pero luego, llegado el tiempo de Yeshua, el Señor injerta a los gentiles y aquí se da proféticamente este hecho donde Él va a Samaria, ingresa en territorio gentil y dice, ahora los campos están listos para la siega de gentiles. Entonces, estuvo 2 días allí con los gentiles. Recuerden que Pedro nos dice que para el Señor 1000 días perdón, un día es 1000 años y 1000 años un día, ¿sí? Y recuerden que cuando el Señor vino, de allá para acá hay 2000 años, ¿sí? Van conectando, se van dando cuenta, 2000 años, 2 días con los gentiles, que es el tiempo, como dice, como es conocido, el tiempo de los gentiles, ¿no? Entonces, en todo este tiempo, el mensaje de Yeshua se expandió por todo el mundo, eh, y ahora es el pueblo no todo el pueblo de Israel, pero el pueblo de Judá, quien no le reconoció, quien espera para que en el cumplimiento de las fiestas del otoño, finalmente, entonces les sea revelado a ellos el Mesías verdadero. Entonces, esto no es casualidad, es profético. El Señor entra en los gentiles, comienza el tiempo de los gentiles, comienzan los 2000 años del tiempo de los gentiles para que los gentiles le conozcan. Y por eso es que el Señor dice, están listos los campos para la siega. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta para, para llegar a la parte final, que ya estamos prácticamente terminando. ¿Hay alguna pregunta aquí, chicos? ¿Alguna otra cosa que no ven? Eh, bueno, recuerden, mm, después de los 2000 años, de estos 2000 años que estamos viviendo, después de los 2 días con los gentiles, entonces vienen las fiestas del otoño, como en ese momento, después del verano, venían las fiestas del otoño. O sea, todo es profético. Recuerda que las fiestas del otoño son las trompetas, es el arrebatamiento, ya sabemos que es el arrebatamiento y la venida del Señor, su coronación como rey, expiación, que es toda la limpieza de la tierra que vamos en las copas de la ira, y tabernáculos, la boda del Cordero con el reino milenario del Señor. Y todo sucede posterior a esos 2000 años, a esos 2 días con los gentiles. Todo esto es profético. Entonces, yo no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran añadir. O sea, ¿cómo estás, hermano? O sea, que prácticamente faltan muy pocos años para que se cumplan esos 2000 años, ¿correcto? Exactamente, exactamente. Ya estamos en ese tiempo. Estamos ahorita terminando el tiempo de los gentiles, terminando esos 2 días que el Señor estuvo con los gentiles. ¿Alguien más tiene esa? De hecho, no quiero poner fechas, pero el 27, estamos hablando de que el 27 el Señor inició su ministerio. Aproximadamente el 27 se cumplen esos 2000 años, ahorita en el 2027. 2027, 2028, aproximadamente se cumpliría el año en que el Señor murió, o tirando hacia el 29, ¿no? O sea, por ahí está en eso, en esa fecha. Se cumpliría el tiempo de los gentiles, los 2 días, los 2000 años. No sé si tiene alguna otra duda, alguien más, sobre lo que venimos hablando. César, ¿quieres añadir algo más? Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Tenía otra parte de contenido, pero no, vamos a dejarlo hasta aquí, hasta que el Señor llegó ahí, estuvo con los discípulos en Samaria durante esos 2 días. ¿Sí? Y ya sabemos, bueno, ya tenemos el recorrido en la pizarra. ¿Y a Coincide dónde está el Señor? también, Sí, perdón, hermano, dime. Sí, sí. coincide con la Agenda 2030 también. Sí, no es casualidad. Mira, si hay alguien que conoce muy bien las escrituras, es el enemigo. Tristemente lo conoce mucho más que los cristianos. O sea, que los que seguimos al Señor. Por eso es que estamos conociendo. Por eso es que estamos aprendiendo.
para estar claro de los tiempos, las temporadas y las sazones. Y Exacto, claro, exacto. exactamente. Y mira, Es muy ellos sí importante eso saben que por qué acabas de hicieron la decir. agenda. Sí, es muy, Sí, fíjate, ellos sí saben por qué hicieron la Agenda 2030, porque ellos saben que listo, que ya se acabó el tiempo, ya ellos saben. Nosotros sí, sí. bueno, nosotros lo estamos aprendiendo, pero mucha gente no lo sabe del mundo cristiano, por así decirlo. Pero ellos sí lo saben, Satanás Sí, sí lo sabe y ellos tienen ya sus tiempos, ya saben que el tiempo se acaba. sí, sí, por eso es tan importante que como tú hablabas ahorita de las conexiones, el contexto, em, para nosotros el mejor contexto es ir al principio de las escrituras. Sí. Pon tu Y, cámara, César. que pensaba que la tenía. No. Ahora, eso. Exacto, sí, por eso es tan importante lo de entender no solo el Nuevo Testamento, sino el Antiguo, porque nos da el contexto y nos permite ver cómo están pasando las cosas hoy en día. Porque, y esto es muy importante que lo entiendan todos, sobre todo los nuevecitos, Ajá. que, que esta gente, de hecho lo nombró ahorita Aquilino, nombró la Agenda 2030. Y esta gente de la agenda, ellos están volviendo a repetir cada y una de las cosas que se hicieron en lo que hoy llamamos Antiguo Testamento. Todo lo que se hizo al principio en contra de Dios, ellos lo están repitiendo una a una esas cosas y lo están mostrando como una afrenta directa al Señor, Así es. como que si ellos como que si ellos fueran personas que nadie les puede hacer nada, como que si son los dueños verdaderamente del mundo y que Dios no existe, porque lo dicen. Entonces, si nosotros cada día, como venimos haciéndolo con la paracha, nos ponemos a leer y ponemos un poquito de atención en cada uno de los conceptos, cada, eso nos va a permitir que cuando veamos propaganda o cuando veamos ciertos videos o ciertos símbolos que ellos están sacando ya hoy de frente, pero por no conocerlos, por no conocer esa parte de la palabra que el Señor ya nos los dejó para que estemos apercibidos, porque mira cómo el Señor va nombrando cada uno de los símbolos que hubo en el pasado, lo está nombrando, pero no nos damos cuenta. Entonces es tan importante porque realmente esta gente, como tú decías, Levi, que sí, que conocen la palabra y que saben cómo están los tiempos, aunque nosotros no afirmemos netamente que va a ser en tal año como tal, pero sí podemos ver las señales y el Señor nos Ujú. los dijo. Entonces es tan, pero tan importante, hermano, como decía Levi al principio, que cada día aprendamos un poquito más de la palabra y de sus conceptos, porque Él no la dejó allí solamente para ver la vida de las personas como una vida cotidiana solamente. No, es porque nos está mostrando las señales de lo que Él realmente quiere, cómo nosotros andemos, no para criticar a los que fallaron, y que de paso siguieron adelante con el Señor, sino para ver lo que nosotros debemos hacer correctamente y además para estar viendo lo que está pasando a nuestro alrededor, que cada día se está cumpliendo más una de las cosas. Muy Así es. importante eso, que le decía a mi novia en estos días. Ella me dice, wow, lo veo y no lo creo. Eso es lo fuerte, que le decía también a Levi, no es cuestión de creer, y sí es cuestión de creer, pero a la vez no. ¿Por qué lo digo? Porque está pasando en nuestros ojos. Entonces no puedes decir, no, yo voy a creer porque algún día va a pasar, o yo lo creo porque lo dice la palabra y algún día va a pasar. Sí, pero ya el Señor nos los dijo y ya está pasando lo más cumple. Ni siquiera es que es algo en futuro, ya están pasando Ya las está cosas. sucediendo. Sí. Es muy importante que aprendamos, muchachos. Sí, así es. Y no, que ahora es que vamos a ver montones de detalles. Aquí hemos visto lo de los 3 días y 3 noches. Hemos visto lo de el tiempo de los gentiles. Montones de detalles que están en los evangelios que nos hacen estar apercibidos y que no están puestos por casualidad.
Yo creo que, vuelvo y Mm, repito, si ahí afirma dos veces en el verso 41 y en el 43, afirma, estuvo con ellos 2 días. Yo tengo que prestar atención bien porque está afirmando esto, ¿sí? Y justamente es también lo que estamos estudiando. eh, Ayer venía conversando con alguien y le decía, es que el recorrido del ministerio del Señor también fue profético, no fue algo aleatorio, no fue algo no, así, salido de la casualidad, cada día que recorrió, cada semana que vino él y los vio fue. y decidió No, ir para allá. claro, No, ajá, no, los vio y se le provocó acercarles. No, no, todo no. es profético. Vuelvo y repito, el tiempo que estuvo el Señor ahí desde su bautizo con puros judíos, estuvo hasta la Pascua y luego entonces entró en territorio gentil. Es el tiempo, representa el tiempo que Israel tuvo para con Dios, ¿sí? Antes de Yeshua, ¿sí? Aunque habían ciertas sombras proféticas de injerción, pero eran sombras proféticas, no eran la mayoría de los gentiles, La hasta injerción que final. no era la injerción final, exacto, era una sombra, eran sombras proféticas, ¿sí? Cuando salieron de Egipto, Ruth, la Moabita, etcétera. Sin embargo, llegado Yeshua, entonces llega el tiempo de los gentiles, el Señor dice, alcen los ojos porque los campos, ¿cuáles campos? Los campos de los gentiles. Los campos de los gentiles están ya listos para la siega. ¿Y a quién se lo dice? Se lo dice a sus discípulos, que fueron los que llevaron luego, incluso los discípulos llegaron a entender el mensaje completo. Fue justamente ya tiempo después que Yeshua había ascendido, años después, al año 10, después que Yeshua había ascendido a los cielos, más o menos el año 10, por ahí, año Sí, 12, décimo, décimo. es que Pedro viene a entender, wow, ya caigo en cuenta lo que Cristo En nos Hechos estaba 10. hablando en Hechos 10. Ya caigo en cuenta que Cristo nos estaba hablando de los gentiles, de que a ellos era que teníamos que cosechar. Entonces, allí el recorrido del ministerio del Señor está planificado para ser profético. Y por eso no hay más tiempo que todas esas 70 semanas que fueron desde el momento que es bautizado hasta el momento de Pentecostés, que es el fin, el tiempo donde ya el Señor hace lo último que iba a hacer, que era enviar al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, y que en esa bajada del Espíritu Santo fue que entonces fueron empoderados los apóstoles para ir y a entonces comenzar luego la obra sobre los gentiles. Entonces, yo creo que no hay nada por casualidad. Y si nosotros contamos de ese tiempo para acá, 2000 años, completico, como acaba de decir Aquilino, coincide con la Agenda 2030 y no es nada Con las casualidad, vacas, sino que bueno, con con las lo de las vacas, vacas, no se con habían el dado las vacas próximo, rojas, con el con, próximo tercer templo, con el próximo tercer con, templo, coincide con el templo escucha, ecuménico, con el ecumenismo, el el templo templo ecuménico, ecuménico. echa- exactamente. ya los ecuménicos se están mostrando más de frente. Antes lo hacían, pero ahora lo están haciendo más de frente, están hablando más de frente. Así es. O sea, ya no tienen Bueno, problemas en decir hacia sin ir dónde muy ellos van. lejos, fíjate, sin ir muy lejos, perdón que te interrumpa, ayer estuve compartiendo por el grupo, esto lo digo, yo sé que ustedes lo saben, pero lo digo para los que están viendo este vídeo en posterior. Ayer estuve compartiendo por el grupo una publicación que hizo Cash Luna y ojo, yo no soy de las personas que me gusta señalar y decir y hablar de otros, no, no, esa cosa yo no me meto en eso, o sea, es el que le corresponde juzgar. Sin embargo, hay cosas que sí tenemos que decir claramente, identificar claramente para que las demás personas tengan en cuenta. Y este tipo de cosas sí hay que decirla. Cash Luna estaba publicando en su Instagram que él fue y se reunió con grandes importantes líderes, tanto de árabes como de judíos, como también parte de gente de las Naciones Unidas y de la gente de los acuerdos de Abraham, para de esa manera entonces dejar él en claro, él está ahí dejando en claro que él pertenece a esa unión que están haciendo de religiones. Está como representante de los protestantes, entre comillas, ¿no? Entonces él está dejando Sí, claro, yo y los que están conmigo, pues estamos de acuerdo con esto y nosotros estamos de acuerdo, estamos apoyando esto y estamos poniendo un grano de arena para esto. Entonces yo creo que las señales están muy claras. Yo ponía en mis historias, ponía, las señales están muy claras. El que no quiera verlas, pues yo creo que están muy claras.
Entonces, Sí, cada día familia, estamos llegando al punto, estamos llegando al punto en que la señal que dejó el Señor, que fue el Shabbat, y lo dicen en Deuteronomio y en Éxodo, esa ajá, señal de quiénes van a decidir verdaderamente lo que dice la palabra o sencillamente lo que el hombre está instaurando. así es, Y estamos llegando al punto, en realidad, o sea, no es ya estamos casualidad, llegando, hermano. así No es. es casualidad, no es para nada Sí, Bueno, casualidad. familia, ajá, disculpa, lo de la, que decía ahorita César también, que de la, ¿cómo es? Lo de ecumenismo. ajá, Ujú. Hay que recordar también que en Apocalipsis se habla de la Gran Babilonia, ¿verdad? así Y es, Amén. el Lazaresto también, ¿no? Que este ecumenismo de unir varias religiones que van a un mismo camino, como ellos lo venden, este, pues ahí lo dice que pasará en el fin de los tiempos. así es, Según es un lugar en donde se ayuda a las personas a acercarse al Dios verdadero, entre comillas, ¿no? supuestamente, Ujú. Pero realmente es lo opuesto, es alejar a la gente del Dios verdadero, ¿sí? así Solo es, que como tenemos ese velo, ¿verdad? Que obviamente sabemos que es el enemigo quien lo pone, ¿verdad? Porque vino a confundir, ¿no? A la humanidad, y la semana pasada hablamos un poco de esto, pues también estamos en un tiempo en donde el agua está como comenzando a hervir, ¿no? O sea, estamos en un momento álgido y para mí es una bendición poder entender eso hoy, que para muchos no es fácil de ver, ¿sí? Porque así es, estamos adormecidos, porque nos están presentando un Dios que se presenta en las iglesias, un Dios que es para que tú te sientas cómodo y a gusto, ¿no? Y bueno, pues también es importante entender que o sea, como, como así a uno se nos ha revelado esto, y gracias a Dios por eso, ¿verdad? A otros no, o no es el momento, ¿no? Entonces, también mirando este panorama, creo que tenemos un trabajo de orar por esas personas, orar por esas iglesias, y hablar, inclusive orar, perdón, y hablar, perdón. Sí, hablar también, ¿no? Exacto, a eso iba. Ser, A eso. ser, ser directo, sí. Y hablar del testimonio que nosotros hemos podido vivir y de lo que nosotros hemos podido entender, ¿no? Y así es. apuntarles, no, mira esto, mira aquello, ¿no? Mira esto que dice la Biblia y conectarnos. Es un trabajo arduo que tenemos. Es verdad, es verdad. Sí, Mira, ayer les doy un testimonio de una persona que me llamó hoy y él me dice, mira, ayer estaba orando por ti y te quiero decir algo. De los 30 años que yo he sido cristiano, hay una sola persona, porque yo he visto, me dice él, he visto que salen personas de la iglesia porque en pecado, por distintas cosas, han salido, siempre por la mala. Pero una sola persona está saliendo porque quiso hablar de la palabra y quiso decirles la verdad, como está escrita. Y yo, wow, tremendo. Y entonces estaba orando y eso me lo puso Dios de decírtelo a ti. Ojo, hermano, no lo digo para yo ponerme aquí, ay, César es el que habla. No, él estaba en la iglesia donde yo estaba antes. Y él me dice que él era una de las personas que se siente muy apenado porque tapó muchas cosas, porque él estaba en el liderazgo. Entonces, le enseñaban a las personas que no, mira, hay que tapar estas cosas porque tú sabes, entre la familia todo quede porque todo por Dios, pues. Pero nadie se atrevía a decir la oscuridad que estaba dentro de ese lugar y que todavía tristemente existe y está allí. Ya. Y esa Bueno, oscuridad se ha llevado, y déjame terminar, esa oscuridad es que tengo que terminar la grabación. sí, se ha incrustado Ujú, lamentablemente en mirar a ese Dios que estamos nombrando, a ese Dios que no es Dios, a ese Dios que es toda una mentira, una trama que viene
esta gente, esta agenda nos la vienen lanzando, que no es ese Dios, pero este hermano, gloria a Dios, que él también se retira. Y hoy por hoy está, oye, ya buscando la palabra, la palabra. Por eso es tan importante que nosotros no tengamos miedo, hermanos, de Amén. hablar lo que hay que hablar, de Así decir es. lo que hay que decir de la mejor manera, con la verdad, con la palabra. Mira, tú piensas esto, pero la Biblia dice esto. Y por eso nosotros lo hacemos, porque eso nos dice que amamos al Señor. Demuestra que amamos al Señor cuando queremos hacer lo que está escrito y no lo que alguien nos dice, porque Así no es. seguimos a hombre. Es lo más importante. Así es. Bueno, amado, si Bueno, quieres esa es cierras allí. nuestra intención. Así es, nuestra intención es que no nos sigan a nosotros ni nos sigan, o sea, nuestra intención es que sigan al Señor y nosotros Amén. tratamos de llevar lo más justo posible las escrituras y donde nos equivocamos corregimos, porque no somos infalibles. Pero es verdad, el sistema está queriendo desviarnos y el sistema quiere que pensemos que juntándonos con ese montón de gente estamos sirviendo a Dios y que todo el mundo se vea engañado conforme a esa gente ecuménica está haciendo para así desviarnos del Señor, como decía Aquilino, es verdad. Bueno, familia, se nos ha hecho bastante larga la grabación, vamos a terminarla, pero quería de verdad, antes de cerrar, bueno, que una vez más, darle las gracias que haya estado hasta aquí y compartir, por favor, compartir este video con otras personas, darle like, suscribirse y recuerda que se va a quedar el enlace para que puedan conectarse a nuestra clase, que es cada semana, es libre, no hay que pagar nada, no hay que hacer nada, solamente ingresar en el enlace. Bueno, el Señor Eterno les bendiga, nos vemos el próximo sábado y vamos a continuar hablando del ministerio del Señor paso a paso. Bueno, hasta luego familia, el Señor Eterno les bendiga.